di conmigo Éfeso. Ya vimos que la palabra Éfeso quiere decir anhelada o deseada, ¿ok? También vimos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿alguien se acuerda qué iglesia es? La iglesia que Esmirna tiene un significado, ¿cuál es? La iglesia que sufre, pero dice que su sufrimiento es como el qué? La mirra. Como la mirra, ¿no? Y cuando el aceite y la mirra se juntan, hacen agradable a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros, nuestros sufrimientos, cuando estamos en Cristo, en los sufrimientos de Cristo en esta tierra, nuestra vida sube como un olor fragante delante de su presencia. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia. Y luego vimos la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, ¿cuál es el desarrollo de esta iglesia? ¿Qué características tiene esta iglesia? Estaba cerca de los que veían en Satán, ¿no? Colaitas. Dice que practicaban diferentes doctrinas, ¿no? La doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Y pues bueno, estas cosas hacían que la iglesia, pues, fuera una iglesia que tenía que arrepentirse, ¿no? Y dice que este mensaje es un mensaje de autoridad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 12, lo primero que vemos es que dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los filos. Y ya dimos algunos textos, ¿verdad?, que nos ayudan para entender que esta palabra que se dio es una palabra de autoridad. Vimos Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde habla que la palabra de Dios dice: es viva, es eficaz y más cortante que espada de los filos. Y la palabra es la palabra de autoridad, ¿verdad? Porque dice que es más cortante que espada de los filos. Entonces la palabra representa ¿qué? Autoridad. La espada representa la palabra de autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces Jesús mismo es la palabra. Y Él tiene la autoridad. Y conmigo, Él tiene la autoridad. Esto ya es de nivel básico, cristiano nivel básico. Debe que está a tu lado, cristiano nivel básico. Saber que Jesús es la palabra, pero Él es la autoridad. Él lo dijo, Mateo 28, 18: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego ya también vimos esto, la doctrina de Balaam. Y bueno, vamos a ver la otra iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Aleluya. La iglesia de Tiatira. Vamos a estar viendo las iglesias. En lo que las iglesias que vimos anteriormente de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, hay más profundidad todavía. Hay muchas cosas que todavía podemos aprender. No es todo. Hay muchas cosas que si nosotros investigamos, que si nosotros nos damos la tarea de investigar, de profundizar, de conocer, nos vamos a dar cuenta que pues hay muchas cosas que el Señor nos está hablando a través de estas iglesias. Amén. Mensaje a Tiatira, versículo 18. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué te parece si me ayudas? Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hay dos cosas que vamos a ver aquí. Dice el Hijo de Dios, ¿ah? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Por eso lo primero que dice en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué dice esto? Porque Él se presenta como el que todo lo ve. El Dios el Dios que todo lo ve. Digo, el Dios que todo lo ve. Por eso dice, Él se presenta como aquel que tiene ojos, que tiene la mirada como llama de fuego. Aquel que te está viendo y me está viendo a mí,
fijamente, di conmigo, fijamente. El que no nos quita la mirada, dice la Escritura, que aquí nos vayamos a esconder debajo de una piedra, el que ahí nos ve. Y ahí podemos hacer, le llamamos nosotros paralelismos. ¿Cómo le llamamos nosotros? Paralelismos. ¿Por qué? Porque aquí podemos meter una historia que está paralela, que es una comparación de lo que estamos leyendo ahorita, de aquel que todo lo ve. Y que aquel que tiene la mirada en donde quiera que te vayas y que metas. Hay una historia paralela a esta explicación, que es la historia de un hombre llamado ¿quién? Jonás, que le dijo Dios, ve a dónde, a Nínive, y ve a predicar. ¿Y él qué hizo? No fue. Y dice que él trató de huir de Dios, trató de escapar, trató de esconderse. Y dice que ahí fue donde Dios lo vio en la barca, y aún así dice que el gran pez se lo tragó. Entonces, aquí vemos este paralelismo de aquel Dios que todo lo ve. A donde quiera que vayamos, Él está allí, enfocando su mirada como llamas de fuego ardiente, está ahí viéndonos, está contemplándonos, Él conoce, digo conmigo, Él conoce todo. Él conoce. ¿Por qué Él conoce todo? ¿Por qué conoces a una persona? Porque porque la estás mirando. Por eso la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas por quienes, por muchos. ¿Por qué? Porque nos están mirando. Digo conmigo, mirando. Entonces esta carta es para poder entender un poco, y Él se presenta como el Dios que todo lo ve. Digo conmigo, el Dios que todo lo ve. Entonces es una carta a una iglesia que Dios está viendo cada punto de la iglesia. Dios está fijando sus ojos en la iglesia de Tiatira. Dios está bien, pero bien conectado y bien concentrado con todo lo que está haciendo Tiatira, así como lo está haciendo con las demás iglesias. Y fíjate que dice aquí, como llama de fuego. ¿Por qué? Porque Él está viendo de alguna forma la llama de fuego que representa. ¿Alguien sabe? El Espíritu Santo, ¿verdad? La llama de fuego también representa ¿qué? La pureza o la purificación, que es lo que vamos aquí a ver. Porque en el Antiguo Testamento, ¿dónde se purificaba el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Todo está conectado. ¿Qué tenía que ser el pueblo para ser purificado, santificado, consagrado y todo lo demás? Sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. ¿Y sabía usted que esto que está conectado es lo que estamos viendo a esto? Porque dice, y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué el bronce bruñido? Porque el bronce, había un altar de ¿qué? De piedra. El altar de bronce. Por eso cantamos, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero. ¿Por qué? Porque dentro del templo había un altar de bronce bruñido, donde se presentaba un sacrificio, y donde ese sacrificio tenía que ser quemado. Obviamente había fuego, y había una purificación, santificación, consagración del pueblo. Gloria a Dios, ¿no? Entonces el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo atiende, el Dios es un Dios santo, y Él está diciéndole a la iglesia, el Dios que mi vida es un sacrificio vivo, ¿no? Que me presenté como un sacrificio vivo para santificarlos a ustedes, dice esto. Dice estas palabras, el Dios que se santificó, se consagró, se puso en un sacrificio, ¿verdad? Como un sacrificio viviente, dice estas cosas. ¿Qué dice él? Ese Dios que todo lo ve y que fue sacrificado y que representa ese fuego que consumió el cordero. Dice esto, yo conozco tus obras. Primeramente dice, yo conozco tus obras. Ahora escucha bien, no dice el vecino, no dice nadie, dice Dios. Yo conozco todo lo que tú haces. Las obras son ¿qué? Las obras son acciones. Ajá. ¿Qué son las obras? Son acciones. ¿Qué se puede considerar como una obra, hermanos? A ver, todos los estudiosos. ¿Vale?
El servir a Dios, sí, pero es muy superficial, es muy ambiguo. ¿Qué es su obra? ¿Qué se considera ser una obra? Alimento. Exactamente, cuando llevas alimento a los hospitales, ¿qué más? Cuando vas a visitar al enfermo, cuando vas a visitar al que está en la cárcel, cuando oras por alguien, cuando le das de comer a una persona, de cualquier situación, en cualquier condición, ¿verdad? Esas son obras. Y todas esas obras las conoce Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo. Pero también conoce el otro tipo de acciones, el otro tipo de obras. Porque hay obras para bien, pero también hay otras cosas que son para mal. ¿Sí o no? ¿Cuáles serían? La oración. No, las que son para mal. ¿Qué más? Todo lo que dice Las obras de la carne. las obras de la carne, eso que son que pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, orgías y cosas semejantes a estas. Todas esas son obras de la carne. Adulterio, fornicación, hechicería, griterías. Todas esas son obras de la carne. ¿Y qué dice el Señor? Yo las conozco las buenas, pero también conozco las malas. O sea, cuando dice, yo conozco tus obras, aquí está diciendo, yo conozco todo lo que tú haces. Ya que está a tu lado, Dios conoce todo lo que tú haces. Dios conoce todo lo que tú haces. Lo que no nos importa. Es más, mire, Dios conoce todo lo que hacemos. Ahí voy yo incluido también. Yo no me puedo excluir de este punto, no me puedo excluir. Voy a corregir esto. Porque nosotros no somos superpoderosos. Todos estamos en la tentativa. Entonces Dios conoce todo lo que hacemos, todo. El que es santo, el fuego purificador, el que se sacrificó, el que todo lo ve, Él conoce todo lo que hacemos. Por eso le digo a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. No te puedes esconder de mí, pero yo te quiero santificar. En Jesús está diciendo a la iglesia, yo te quiero santificar, yo te quiero consagrar, yo quiero que tú entiendas que el Dios que todo lo ve está pendiente de ti. Y qué bueno que ese Dios está pendiente de nosotros. Preocúpate cuando Él se quite de nuestra vida, porque nos va a ir, pero de veras. Preocúpate el día que Dios no te corrige. Preocúpate el día que Dios no te anime. Preocúpate el día que Dios no te fortalezca. Preocúpate el día que Dios no te corrija, no te instruya, no te dirija, no te paciente. Preocupémonos cuando suceda eso. Porque hay otro paralelismo de esto que estamos hablando. Hay otra historia paralela a esto. Hay otra historia que podemos ocupar como un ejemplo de esto. De preocuparnos el día que Dios se separe de nosotros. ¿Cuál es esa historia? ¿El pueblo de Israel? Con el pueblo de Israel, claro que sí, el pueblo de Israel. La historia de un hombre ungido por Dios, un ungido de Dios llamado Saúl. Ya no nos vamos a leer. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció y se le toque. A ver, ¿cuántos dicen que desobedeció? Levante su mano. Todos los que digan que Saúl desobedeció. A ver, levante su mano. Así es. Yo considero que Saúl desobedeció. A ver, ¿por qué desobedeció? Porque le dio una orden de que matara a todos los del pueblo que estaba en guerra, pero no mató al rey y se quedó con cosas. Se quedó pocos. Sencillo, dijo, mata a todos. No traigas nada. Ni sus tesoros, ni su gente, nada. Mata con todos, destruye todo. Y el buen Saúl dejó al rey. Y no lo mató.
y aparte de todo te trajo sus cosas, sus tesoros. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, no me obedeciste, voy a tener que implementar mi plan sobre ti. ¿Y qué hizo? Ungió a David, rey. Ungió a David como rey y aparte lo destituyó. Y dice que un demonio lo atormentó. Es un paralelismo, una historia que podemos usar en esto. Del Dios que todo lo ve, iglesia. No hay nada oculto debajo del sol que vaya de salir a luz. El Dios que todo lo ve está sobre nuestras vidas. Y qué hermoso saber eso. Yo me gozo de saber eso, porque puedo decir, Señor, yo sé que aunque yo he hecho lo malo, aunque yo sé que no merezco, aunque yo sé que me falta mucho, gracias porque tu corrección, tu cuidado, tu voz sigue estando sobre mí. Amén. Amén. No nos emociona eso. Dice, ¿cuáles eran las obras de Pérgamo? Versículo 19 dice que era amor, ¿verdad? Y fe, y servicio, y tu paciencia. Amor, fe, servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se acuerdan dónde dice eso? Que la gloria postrera será mayor que la primera. Está ahí un canto que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y es una realidad, nuestra obra postrera va a ser mayor que la primera. Y esta iglesia estaba súper bien, estaba trabajando, fíjate, tenían amor. ¿Qué más había? Fe. Tenían fe, o sea, que era una iglesia, escucha por lo que nosotros podemos leer, y dice fe y servicio y paciencia. ¿Qué quiere decir? Si una iglesia logra tener estas 4 características, amor, ¿qué más? Fe, servicio y paciencia, ¿cómo sería nuestra iglesia? Sería dinámicamente ¿qué? Creciente. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a caminar a eso. Aleluya. Sería una iglesia en potencial creciente. Es una iglesia grande y gloriosa. Una iglesia trabajadora, fíjate, servicial, con fe, con amor, servicio. Entonces quería decir que esta iglesia era una iglesia pequeña, mediana o grande. Grande, ¿no? ¿Se puede entender que era una iglesia grande? Claro que sí, porque ¿quién no llegaría a una iglesia así? Hasta yo, digo, ¿dónde hay? Hasta yo vi. Una iglesia creciente. ¿Por qué sé que era creciente y por qué puedo pensar que era grande? ¿Por qué, hermanos? Porque dice, amor y su fe. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Que todo empezó en poco, pero llegó el punto donde era mucho. Lo primero se convirtió en mucho. ¿Ok? Por eso puedo saber que era una iglesia potencialmente creciente. Y crecía y crecía y crecía la iglesia de Tiatira con todas estas características. Era hermosa esa iglesia. Pero, como en todos los lugares se cuecen habas. Ahora aquí vamos. Vean los ojos al que viene hasta atrás, al que toca y le diga, te voy a decir algo. Tócalo y te voy a decir algo. No hay iglesia perfecta. Es más, dile, cuando tú llegas a la iglesia se echa a perder. Ay, no.
Hermano. Miren, hermanos, ¿qué dice? No era perfecta hasta que ¿qué? O era perfecta hasta que llegamos. Hasta que llegué yo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es un hospital de enfermos. Escúchame, no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra. Todos entendemos, en general, todos entendemos que la iglesia es un hospital de enfermos. Y estamos ¿qué? Caminando a sanar. Por eso no hay iglesia perfecta. Hay una iglesia que está caminando cada día a ser más como Cristo. Hay una iglesia que cada día está aprendiendo a ser amorosa. Hay una iglesia que cada día está perseverando para tener más fe. Hay una iglesia que cada día está caminando para perfeccionar su servicio. Hay una iglesia que cada día estamos caminando a tenernos más paciencia en los procesos. Hay iglesia perfecta. Y Jesús, el que tiene los ojos en todo lugar, el que ve las obras, el que sabe quiénes realmente somos, aquí y afuera dice: tengo algo contra ti. Diga que está a tu lado: tengo algo contra ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, Padre mío, si estas eran pocas cosas, ¿qué serían las muchas, no? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hasta ahí que vamos a dejar, no vamos a continuar más. Hasta ahí nada más tenemos mucho para extraer. Muchísimo. Muchísimo, digo muchísimo para eso. Escucha, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un llamado a ¿qué? A arrepentimiento. Escúchalo bien. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un llamado a ¿qué? Al arrepentimiento. Toda la escritura. Por eso estamos en un camino donde no es fácil. Hay muchas cosas que están siendo procesadas en nuestra vida y que nos están costando. Pero todo depende de entender el mensaje que Jesús nos está dando a cada uno de nosotros. Porque si algo puedo yo decir, ¿verdad? Algo que yo les puedo compartir, sencillo, es que cuando leemos la historia de estas iglesias, las vamos leyendo una a una. Tal vez no en todo, hermanos. Tal vez no en todo. No nos vamos a etiquetar y encuadrar a la iglesia y decir: es que nos parecemos todita a esta iglesia. No. Hay cosas en las que nos sentimos identificados. No en todo. Pero la esencia del mensaje es el mismo. La esencia del mensaje a todas las iglesias, hasta aquí donde vamos, es arrepentirme de las obras que Él ya conoce, que nosotros practicamos y hacemos. Entonces aquí había una problemática. ¿Y cuál era? Que había una mujer que se decía profetisa, llamada Jezabel. Ahora, para entender el punto, primero tenemos que entender qué es un profeta. Un profeta es aquel que anuncia el mensaje de Dios. Y el primer mensaje de los profetas no es decirte tu futuro. O sea, los profetas no te decían tu futuro. En ningún punto de la escritura vemos profetas que decían el futuro. Decían lo que iba a acontecer si no se arrepentían. Y te voy a decir, la función de los profetas era mal vista. La función de los profetas era tan mal vista
que los profetas, cuando ellos anunciaban lo que venía de Dios, era: arrepiéntanse, porque si no va a venir estos de ustedes y van a caer en sus enemigos y nos van a destruir y los van a llevar cautivos si no se arrepienten de sus malos caminos. Y si no dejan de adorar a los Baales, a los ídolos y a todo lo demás que todas estas regiones paganas ya nos han venido a meter. Eso decían los profetas. ¿Y sabes qué hacía la gente? Agarraban a los profetas y los mataban. El mismo pueblo de Israel los odiaban. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tenemos toda la tendencia de que no nos digan lo que tenemos que hacer. El ser humano, nosotros, yo tengo la tendencia de que no me gusta que me corrijan. Somos incorregibles humanamente. El ser humano sí es, como dicen por ahí, no nos gusta que nos digan la neta del planeta. Pues porque nos enojamos, nos ofendemos, no aceptamos. Entonces, los profetas, cuando daban el mensaje de Dios, olvídate, o sea, se los querían acabar, los querían comer, los querían matar. ¿Por qué? Porque todo el mensaje profético era arrepiéntete. Vemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, vemos a todos los profetas abiertos, Elías, Eliseo, vemos a todos. Escucha, ve sus historias. Vamos a pronunciar tantito de sus historias y te das cuenta que todos habían sido perseguidos para matarlos. De cualquier forma. Eliseo, esta mujer que saben que lo vamos a ver, Elías, lo amenazó, y ¿qué hizo? Fue y se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Jeremías dijo la neta del planeta y le dijo: ¿saben qué? Vienen los enemigos y nos van a agarrar. No lo agarraron y lo aventaron a la cárcel, y ahí Jeremías dice que estando en el patio de la cárcel tuvo un acercamiento con Dios, un encuentro con Dios en la cárcel. Y fue en la cárcel donde escribió Jeremías 33, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan el Bautista. O sea, vemos la historia de todos los profetas, y los profetas en realidad eran mal vistos. ¿Por qué? Porque no hacían la función de adivinos. La palabra profeta en el hebreo es roé. Y roé no es como maestro, porque uno sí la interpreta como maestro, sino es como profeta, aquel que da la voz de Dios. Y una cosa eran los adivinos y otra cosa eran los profetas. Nada que ver, dijo conmigo, nada que ver. Entonces esta mujer, Jezabel, ¿quién era Jezabel? En el hebreo esta palabra Jezabel es Isabel, Ishebel o Isabel, como le quieran decir. Vamos a ver qué dice aquí en el versículo 20, dice, era profetiza. Luego dice que esta mujer enseña y seduce. Y luego que dice que es fornicaria. Y 4 dice que es idólatra. ¿Por qué? Porque los invita a comer cosas sacrificadas a quienes, a los ídolos. Y todo esto, fíjate, todo lo que tiene que ver con las características de Jezabel, todo lo que todo tiene que ver con pecado sexual. El espíritu de esta mujer está asociado con una historia bíblica dentro de la categoría de una potestad demoníaca. Esta mujer está asociada en su historia con una operación demoníaca. Esta mujer, muchos dicen que cuando está hablando Jesús aquí a la iglesia de Tiatira, no está hablando unos en una postura. Yo voy a poner las posturas aquí, las ideas o los pensamientos de las personas que han estudiado el Apocalipsis. La postura de uno dice que no era como tal una mujer, sino era un sistema que corrompía a la iglesia.
Que no es, muchos de los teólogos, de los expertos en la palabra, de los que conocen y la estudian a fondo, dicen que no era como tal una mujer, que era un sistema que controlaba, que seducía, que era un espíritu controlador, seductor, que hacía que la gente fuera manipulada por ese espíritu y entonces se crearan todas estas cosas. Dentro de una operación demoníaca. Pero hay otra postura que dice que se relaciona y se trata de personas que tienen este espíritu. Porque dice, fíjate, ¿cuál es el respaldo de eso? Dice, yo le he dado tiempo para qué, para que se arrepienta. A ver, la pregunta es, un ángel caído, un espíritu demoníaco, una potestad, ¿se puede arrepentir? No. Obvio no, ¿eh? Porque ya están destituidos de la gloria de Dios, ellos ya fueron, ya el tiempo de Dios ya terminó Dios con ellos. ¿Quiénes se tienen que arrepentir? Los que tienen que una voluntad, los que tienen un albedrío, personas de carne y hueso, son las que el Señor está esperando, dice esta postura, que se arrepienten. Porque este tipo de personas tienen la operación de un espíritu demoníaco, de una operación satánica que tiene que ver con la seducción. ¿Qué es seducción? Un deseo, un anhelo que hacia algo. Sí, pero como Convencer a alguien que no. Sí, pero es un deseo y un anhelo así intenso. O sea, quiere decir que puede haber personas que quieran cumplir sus propios anhelos, sus propios sueños, que no son los sueños ni los anhelos de Dios, y para llevar a ese cumplimiento hacen lo que tengan que hacer para influir en otros, para seducir a otros, para lograr un fin, un objetivo, que al final es que satánico, es demoníaco. Por eso vemos que ahora hay tanta división en las iglesias, por espíritus influyentes, demoníacos, satánicos, que influyen y seducen a otros. Y estos espíritus seductores vienen pegados con otro espíritu. Los que ya conocemos un poquito de las cuestiones espirituales, hay un espíritu que se junta, que es el espíritu del encantamiento, que tiene que ver con la hechicería. Y ahí vamos a ir bajando y aterrizando, porque hay muchas cosas de este capítulo que están extraordinarias y de verdad son para pensar. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija de un sacerdote satánico, de un rey sacerdote satánico. Practicaba este rey el satanismo, practicaba todas esas operaciones demoníacas, y cuando ella se seduce acá, ella se trae consigo toda la operación satánica y demoníaca, porque ¿qué creen? Ella era una sacerdotisa. Es la historia. Y se trae consigo toda la hechicería, toda la brujería, todo el paganismo. El diablo fue tan
pero tan inteligente que sedujo la vida de un hombre que pudo haber sido un hombre de Dios, porque Acab le puso el nombre a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. O sea, Acab le puso a sus hijos nombres que tenían que ver con Dios. Y los nombres eran súper importantes en la historia, recuérdenlo. Los nombres no se escogían nomás así, no decían, le voy a poner Doña Florinda, no. Señor Barriga. O sea, era escoger el nombre de acuerdo, ¿verdad? A un atributo, a una bendición de Dios. ¿Sí o no? Los nombres eran importantes. Entonces acá venía siendo un hombre de Dios. Y aquí lo voy a aterrizar a todos. Este va a ser un mensaje para después. No lo voy a dar, pero nada más voy a dar una introducción del mensaje que viene después. No les va a gustar a muchos después cuando lo diga, pero ahí les va. Es un spoiler. Ahí te va. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios 6:14, ¿qué dice? Alguien que me busque 2 de Corintios 6:14. Si ya lo tienen, dígame y se le presta el micrófono para que se escuche bien acá. 2 de Corintios 6:14. Yo lo ¿Le pasas el micrófono? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¡Aleluya! Ahí tengo eso. ¿Tiene otra versión, Dara? ¿Quieres leerla? Sí, a ver, pásale el micrófono, ¿verdad? ¿La quieres de nuevo? La intención de la versión. A ver, sí. Ahí te va. Dice, léelo a mi bonito de esto. Está bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está el punto. Todo se desordenó cuando él compareció con una incrédula. No se unan yugos desiguales. Porque la operación de esta mujer hizo distorsionar todo el pueblo. Los que se unieron sin conocer a Jesús, porque luego me hacen unas preguntas y me dicen, pastor, pero es que yo conocí a mi esposa no estando en el evangelio, viceversa. ¿Qué hay con eso? Bueno, pues se pasa. Tiene como, pues, un chance. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tú no tienes un chance? Pues por la ignorancia. Éramos ignorantes todos, me encuentro yo, de muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía me están cayendo a mí en el medio. Se pasa. Pero ahora que ya lo conoces, ahora que ya lo entendemos, hermanos amados, ahora que ya lo entendemos, por favor, ayudemos a nuestros hijos a no andar de novios o de novias con incrédulos.
prohíbase. No le permita andar con un incrédulo, ni a hija, porque usted sabe lo que va a suceder. Porque ahí te va un pensamiento que me encantó. Me encantó. Fíjate lo que dice este pensamiento. Dice, el yugo del incrédulo, la enseñanza, el yugo del incrédulo, la enseñanza, el yugo del incrédulo, la enseñanza, el yugo del incrédulo va a ser muy poderoso sobre la vida. El yugo y la enseñanza del incrédulo va a ser poderoso sobre la vida de él que sea o se diga conocer a Jesús. Escúcheme bien, lo hemos vivido más de una vez. Yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir. Lo hemos vivido un montón de veces. Aquí tú no vas a convertir a un incrédulo. Aquí el incrédulo te va a sacar de las filas. ¿Cómo ha sido la vida de aquellos, verdad? De aquellos que ya grandes han tenido estas experiencias, ya grandes, que nos hemos juntado con personas que no caminan en la fe cristiana. ¿Cómo les ha costado trabajo? Si los que tenemos, que nos casamos en el cristianismo, damos duro. Ahora los que están grandes y dicen, Que a Salomón le pasa. no. Si los que nos decimos casarnos en la fe, que ya según ya saben, ¿cómo nos cuesta el matrimonio? Ahora imagínate que lo hemos vivido y lo hemos visto muchas veces cómo ha costado a aquella persona que solamente una conoce a Dios y la otra no. ¿Cómo hay problemas? Y el incrédulo, escúchame bien, el incrédulo termina ganando. Sí, sí. Sí te voy a decir que sí, porque la influencia del incrédulo es mayor. Termina ganando. Ya sea hombre o mujer, para no tener un conflicto que te lleve a un divorcio, puedes decir, es que yo la amo y yo no puedo dejar. Yo prefiero no venir a la iglesia por amor a él o por amor a ella. Si él o ella se le ocurre decirle, no vas a la iglesia, créeme que tú por no crear un conflicto, no vienes. A menos de que, no, es que ese es otro caso, pero hay gente que, a menos de que eso pueda crear una catástrofe en tu matrimonio, si el esposo te dice no vas y tú dices, bueno, ok, yo no quiero que por ir a la iglesia se destruya mi matrimonio, ¿qué haces? Tienes de decir, yo, ay, no, pero yo he visto más de una vez a gente que dice, no, yo me quedo en mi casa porque no quiero tener un conflicto con él o con ella. Yo lo he visto un montón de veces. Y los incrédulos están ganando la victoria. Están ganando la batalla. Porque la influencia va a ser más fuerte. Escúchame. Jezabel fue una piedra de tropiezo para acá. Tanto que acá perdió todo de Dios. Cuando él no iba para allá. Entonces, la influencia, hoy ya se reconoce, ya voy a hacer. Hay mucho, esto lo voy a pausar porque voy a seguir con este tema. Lo voy a pausar porque eso está bien bueno. Esto que sigue de que saber que te lo quiero compartir, no te lo pierdas, pero este está bien bueno. Lo voy a pausar. Pero escúchame bien, hoy aterricé algo. El Dios que todo lo ve, está viendo todo lo que hacemos. Puede haber un espíritu seductor que te esté haciendo, ¿verdad?
lo contrario a la voluntad de Dios. Espíritu seductor y manipulador. Quiero dejarlo. Y no brinda ayuda desigual, no solamente tiene que ver con las cuestiones de pareja. No es las cuestiones de pareja solamente. Puede ser de todo. Te digo una cosa. Quiero ser muy cuidadoso en esto. Porque te digo, no en todas las cosas, no todo esto es para nosotros. Hay cosas en las que nos sentimos identificados. Y otras que simplemente no. Porque como dijo Jesús ahí, yo conozco que estás trabajando, tienes amor, estás echándole ganas. No todo era malo del día a día. ¿Estás de acuerdo? Sí. No podemos resaltar lo peor y lo malo del día a día porque el día a día tenía cosas buenas. Pero ahí te da. Yugos desiguales pueden ser personas que se digan de fe, pero que estén haciendo necesario. Puede haber pseudohermanos y puede haber pseudohermanas que cuando tú compaginas y no tenemos el discernimiento para entender que esto se está operando algo que te está haciendo cambiar cuando tú no eres así, ten cuidado. Ten cuidado. Porque esa persona te está encantando, te está seduciendo y está haciendo que hagas lo que tú no hacías. ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento nos dejamos seducir para ser indiferentes tal vez a los demás cuando yo no era indiferente? ¿Quién me sedujo? ¿En qué momento cambié en mi actitud cuando yo era una persona con una mala actitud para contigo, para con los demás? ¿En qué momento cambié cuando mis palabras y mi humildad y mi honradez se transformó en soberbia, se transformó en pleito, se transformó en otra cosa diferente? ¿En qué momento cambié? ¿Qué me sedujo? ¿Qué me influenció? ¿Quién lo está haciendo? Porque escucha bien, hermanos, escúchenme bien, esto es de verdad. Miren, el mensaje de Apocalipsis, teólogos, personas exégetas, teología, exégesis, todo lo que tenga escatólogos, en el estudio del Apocalipsis te van a decir una cosa: el Apocalipsis no es ni será para incrédulos. El Apocalipsis es un llamado a los que están dentro de las iglesias. Tenlo en cuenta. Este mensaje no es para los nuevos creyentes. Este mensaje es para los que ya estamos caminando en un paso de fe, en un paso de obediencia. El Apocalipsis está escrito para iglesias. Y cuando habla de seducciones, no está hablando de quién te seduce, sino quién te hace hacer lo incorrecto de ellos. El que te pone en rencilla con otro, el que te dice cosas para que murmures de otro. Ahí está. No el de afuera, porque el de afuera necesita conocer a Jesús. Pero el mensaje es para ¿estamos de acuerdo? Oramos, porque